Bueno, como podéis ver, tengo de fondo la Gran Pirámide de Keops. Como muchos ya sabréis, es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que a día de hoy sigue en pie. Y bueno, pues en breves voy a entrar dentro de ella. Y por aquí tenemos la pirámide de Kefren, que bueno, pues si os fijáis, arriba en la cúspide le queda todavía parte del revestimiento original de piedra caliza. Y bueno, pues de las pirámides que tenemos aquí en la meseta de Giza es la única que le queda, como podéis ver, gran parte de ese revestimiento. Y bueno, pues nada, intentaré grabar dentro de la Gran Pirámide, no sé si voy a poder, pero bueno, lo voy a intentar. La Gran Pirámide de Keops es un monumento que no puede faltar si visitas el país de los faraones. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que a día de hoy sigue en pie. Está hecha a prueba de terremotos. Egipto está repleto de pirámides, pero lo cierto es que las más famosas son las que podemos encontrar en la meseta de Giza: Keops, Kefren y Mycerinos. Estos son sus nombres helenizados y sus nombres en egipcio son Khufu, Jafra y Menkaure. Estas pirámides se encuentran en la meseta de Giza, en las afueras del Cairo. La Gran Pirámide de Keops fue mandada a construir por orden del faraón Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía. Keops era hijo del famoso faraón Snefru, quien mandó a construir bastantes pirámides, siendo las más famosas la pirámide acodada y la pirámide roja, que se encuentran en Dashur. La Gran Pirámide de Keops fue el edificio más alto del mundo hasta que finalmente en el siglo XIV se construyó la Catedral de Lincoln en Inglaterra. La altura original de la pirámide era de 146,50 metros y actualmente mide 136,86 debido al deterioro de la parte superior. Según Heródoto, alrededor de 100.000 hombres trabajaron en la construcción de esta pirámide y tardaron en acabarla entre 27 y 30 años. En esta pirámide fueron utilizados alrededor de 2,5 millones de bloques de piedra, o también se les puede llamar sillares, procedentes de la cantera de Tura, y cada una pesa alrededor de 2 toneladas. La entrada la podemos encontrar en la parte septentrional, a unos 16,5 metros de altura, y fue abierta por orden del sultán Al-Mamun.
En la antigüedad, la pirámide no era como la vemos actualmente, ya que lo que nosotros vemos es su esqueleto. Originalmente estaba recubierta por bloques de piedra caliza blanca, y finalmente esos bloques en el siglo XIV se desprendieron a causa de un terremoto y todos esos bloques fueron utilizados para la construcción de edificios en El Cairo. Algunos egiptólogos están de acuerdo en que el arquitecto de esta pirámide fue Gemiunu, el visir de Keops, pero esto es algo que no se ha podido comprobar al 100%. Bueno chicos, aquí tenemos el sarcófago de granito. Y bueno, pues estamos dentro de la cámara del rey. Me acerco al móvil y no me veis en pantalla porque si no, no me vais a escuchar bien. Y bueno, pues reto conseguido. He conseguido grabaros el recorrido completo de la Gran Pirámide de Keops. Así que espero que cuando veáis el vídeo lo disfrutéis mucho. En este vídeo no voy a tratar el tema de quiénes fueron sus constructores, ya que hace tiempo hice un vídeo tratando este tema, pero sí que os diré que no fueron esclavos como mucha gente piensa, sino hombres libres que recibían una remuneración por su trabajo. Y si os interesa saber un poquito más de este tema, si queréis saber cómo la construyeron y quiénes la construyeron, os recomiendo que veáis el vídeo que hice hace tiempo. En el interior de esta pirámide nunca se ha encontrado la momia del faraón Keops ni su ajuar funerario, ya que fue saqueada en la antigüedad o quizás esté todavía escondido en alguna cámara secreta. El interior de la pirámide está compuesto por tres cámaras principales: la cámara de la reina, la cámara subterránea y la cámara del rey. También está formada por su entrada, el pasaje que se comunica con la cámara subterránea o también conocida como la cámara del caos, el pasaje de acceso a la gran galería, el pasaje de acceso a la cámara de la reina, las cámaras de descarga, la antecámara y los canales de ventilación. La Gran Galería es una galería que mide unos 47 metros de largo y unos 8 metros de altura. Sus paredes están formadas con piedras escalonadas y forman de esta forma una falsa bóveda. Los canales de ventilación van desde las paredes sur y norte de cada cámara real y su función es ventilar por impulsos eléctricos. La cámara del caos está en el subsuelo y tiene dos habitáculos, una galería pequeña y un pozo. La cámara de la reina se llama así porque los árabes le pusieron este nombre, pero probablemente no fue destinada para la gran esposa real de Keops, sino para la estatua del Ka del faraón. Y sus paredes son lisas, sin ningún tipo de decoración y tiene un techo inclinado.
Para llegar a la Cámara del Rey hay que atravesar toda la gran galería. La Cámara del Rey está formada por grandes losas de granito totalmente lisas, sin ningún tipo de inscripción y de decoración. En esta cámara lo único que podemos encontrar es un gran sarcófago de granito que mide 2,30 metros de largo. La Gran Pirámide de Keops es un monumento que ha suscitado interés a personajes importantes de la historia de la talla de Julio César, Alejandro Magno y Napoleón. De hecho, en la campaña de Egipto de Napoleón, Napoleón decidió dormir una noche dentro de la Gran Pirámide. En aquellos tiempos la verdad es que las historias de maldiciones estaban a la orden del día y concretamente el 12 de agosto del año 1799 Napoleón decidió pasar una noche en el interior de la Gran Pirámide. Para entrar a la pirámide fue acompañado con un sacerdote musulmán y por algunos de sus hombres, y fue en la Cámara del Rey cuando lo dejaron solo. Napoleón estuvo solo dentro de la Gran Pirámide alrededor de 7 horas y al amanecer salió pálido y muy asustado y rápidamente sus hombres le preguntaron que qué le había pasado y Napoleón contestó: si os lo contara no me creeríais. ¿Qué le pasó realmente a Napoleón? ¿Qué experiencia tuvo dentro de la Cámara del Rey? Posteriormente, en el año 1904, el ocultista Aleister Crowley también estuvo con su mujer dentro de la Cámara del Rey y dijo que allí vivió una experiencia sobrenatural y que le fue dictado el libro de la ley. Muchos años después, Javier Sierra también pasó una noche solo dentro de la Gran Pirámide. Cuando estaba dentro de la Cámara del Rey, al poco se le acabaron las pilas de su linterna y él cuenta que empezó a notar cosas raras, aunque él dice que esto seguramente fuera producto de su imaginación. Al rato también comenzó a sentir sensación de ahogo y finalmente se metió en el sarcófago y dentro del sarcófago tuvo la sensación de que el sarcófago era de sus medidas. Pero esto es algo imposible, ya que como os acabo de comentar, el sarcófago mide 2,30 metros de largo. A las horas, Javier Sierra también empezó a oír voces y cuando amaneció salió rápidamente de la pirámide y tuvo la sensación de haber vuelto a nacer. La tumba de Seremput la encontramos en Kubet el Hawa, o también conocido como el Valle de los Príncipes. Es una colina rocosa que se encuentra en la orilla occidental del río Nilo, cerca de Asuán, y mide 130 metros de altura. En esta necrópolis encontramos las tumbas de algunos funcionarios, visires, capataces, príncipes, sacerdotes y soldados, y muchas de las tumbas están datadas en el Imperio Antiguo, pero algunas son del Imperio Medio y del Imperio Nuevo. Y las escenas del interior de estas tumbas proporcionan muchos detalles de la vida cotidiana de aquellas épocas. Seremput II vivió durante la dinastía XII y fue un gobernador de un nomo durante los reinados de los faraones Sesostris II y Sesostris III.
Era hijo de Kema, el gobernador de la isla elefantina durante el reinado de Amenemhat II. Durante su reinado, Serenput mandó a construir un santuario dedicado a su padre y otro santuario dedicado a él mismo, y también hizo restauraciones y ampliaciones en el santuario del nomarca Hekhaib. Los títulos que ostentó Serenput en vida son los siguientes: nomarca del primer nomo del Alto Egipto, líder de las patrullas fronterizas en la puerta estrecha de las tierras del sur, sumo sacerdote, alcalde de Elefantina y supervisor de los sacerdotes de los dioses Satet y Nun. Su tumba está formada por una cámara que tiene 6 columnas sin decoración. Hay una mesa de ofrendas con inscripciones jeroglíficas que nos indican el nombre y los títulos de Serenput. Hay una galería que tiene 6 nichos con escenas de Serenput y también en algunas escenas podemos ver a sus familiares y también hay escenas de su mujer, que era sacerdotisa de la diosa Hathor. Al fondo de la tumba encontramos una escena con jeroglíficos en muy buen estado de conservación, en la que vemos a Serenput, a su hijo y a su mujer. Y a día de hoy se siguen viendo las cuadrículas que utilizaron para hacer estas pinturas. La tumba de Seti I es la KV-17 y es la más hermosa de todo el Valle de los Reyes. Es una de las tumbas cuya decoración es más completa que ninguna. Aunque su estado de conservación es excepcional,
Lo cierto es que como consecuencia de la humedad y de más agentes, las pinturas están un poquito dañadas, pero aún así está muy bien conservada. En el primer pasillo podemos encontrar al faraón Seti adorando al dios Ra-Horajti y la letanía de Ra. La letanía de Ra es un texto funerario que se divide en dos partes. La primera parte invoca al sol Ra en 75 formas distintas y la segunda parte está compuesta por oraciones en las cuales el faraón asume la naturaleza de muchos dioses, pero sobre todo del dios Ra. Y esta letanía elogia la unión entre el faraón y el dios Ra. Después de este pasillo encontramos escenas de la tercera hora del libro del Amduat y el famoso libro de los muertos. El libro de los muertos es un conjunto de sortilegios que ayudan al difunto a superar todas las pruebas que se va a encontrar en el inframundo, y el libro del Amduat describe el viaje del dios Ra en la barca solar por la Duat durante las 12 horas de la noche. Después, en el techo continúa la letanía de Ra y aparece la diosa Maat y el dios Sol en 75 formas diferentes. Más adelante, en el corredor D, aparecen más escenas del libro del Amduat, concretamente el final de la tercera hora y las cuarta y quinta horas. En la parte del pozo funerario, el techo está decorado simulando una noche estrellada y en las paredes encontramos a Seti haciendo ofrendas a los dioses Isis, Osiris, Horus, Hathor y Anubis. En la siguiente sala de los pilares encontramos escenas del libro de las puertas. El libro de las puertas es un texto funerario que cuenta el viaje del difunto por el más allá, un viaje que ocurre durante las 12 horas nocturnas. En las columnas podemos ver a distintos dioses que están acompañando a Seti I, y los dioses que podemos encontrar en estas columnas son Shu, Serket, Ra-Horajti, Ta, Neftis, Atun y Neit. En la siguiente sala de los pilares podemos encontrar la misma decoración, pero además en las paredes podemos ver representadas la novena y 10ª hora del libro del Amduat, y los dioses que aparecen en esta sala son Hathor, Atum, Neferten, Maat, Osiris y Ra-Horajti. El siguiente pasillo ya no se encuentra en un estado de conservación muy bueno como consecuencia de que Champollion y Rossellini cortaron algunas paredes. El siguiente corredor también está dañado, pero se puede ver todavía alguna escena de la ceremonia de la apertura de la boca y de la letanía del Ojo de Horus. La letanía del Ojo de Horus es un fragmento de los textos de las pirámides y la apertura de la boca es una ceremonia en la cual se otorgaba al difunto poder recuperar todos sus sentidos para poder vivir en el más allá, y con esta ceremonia se recuperaba la vista, el habla y el oído.
Antes de llegar a la cámara funeraria, encontramos a las diosas Cobra y Buitre, Nefjet y Wadjet, con flores de loto y plantas de papiro, simbolizando el Alto y el Bajo Egipto. Y también hay escenas del faraón con los dioses Hathor, Horus, Osiris, Anubis, Isis, Ta y Nefertum. De las 5 salas subsidiarias de la cámara funeraria, 3 de ellas están decoradas. Una de ellas está decorada con escenas de la fusión de Seti I con el dios Osiris. Otra está decorada con escenas del libro de las puertas y otra con escenas del libro de la vaca sagrada, que es un texto que describe la rebelión de la humanidad hacia el dios Ra. En la cámara funeraria encontramos escenas del libro de las puertas y del libro del Amduat, y en los pilares vemos al faraón acompañado de dioses, escenas de la ceremonia de la apertura de la boca. El techo de esta estancia, la verdad es que es precioso, ya que tiene un cielo nocturno en el que está representado el zodíaco egipcio. Una vez que hemos visto todas las decoraciones de esta tumba, vamos a hablar un poquito de Seti I. Seti I fue el segundo faraón de la dinastía 19 y su gobierno duró unos 15 años. Seti nació en Avaris y su nombre viene de el dios Set, el dios de la guerra, y fue soldado y antes de serlo fue sacerdote de dicha divinidad. Cuando Seti murió, fue enterrado en su tumba y su momia descansó en ella hasta la dinastía 20, ya que fue trasladada al escondite de momias de Deir el-Bahari para salvarla de los saqueadores de tumbas. Su momia, la verdad es que es inconfundible, ya que la cara está muy bien conservada y tiene un rostro sereno, y la verdad es que es un rostro muy bonito. El resto del cuerpo ya no está tan bien conservado, ya que tiene el cuello roto y el abdomen quebrado. Algo llamativo de su momia es que dejaron su corazón en el lado derecho.
Algunos creen que los embalsamadores se equivocaron de lado y otros creen que murió por problemas de corazón y que decidieron ponerlo en el lado derecho para ver si en ese lado le funcionaba mejor. El templo de Abidos es el templo funerario del faraón Seti I, el segundo faraón de la dinastía 19. Fue mandado a construir por Seti I y fue terminado por su hijo Ramsés II. Ramsés II, cuando murió su padre, añadió 2 patios y un pilono de 62 metros, del que hoy en día apenas queda nada. Este templo en un principio se usó de capilla mortuoria para los faraones que están enterrados en el cementerio que se encuentra atrás. Forma parte de una necrópolis que fue usada por faraones de las primeras dinastías y por reyes predinásticos. En sus paredes encontramos muchísimas escenas que la verdad es que están muy bien conservadas, ya que muchas conservan sus colores originales. Este templo está dedicado a 7 dioses, incluido el propio faraón Seti I divinizado, que tiene su propia capilla. Y estos dioses son los siguientes: Osiris, Isis, Horus, Amón, Ra-Horajti y Ptah.
Es en este templo donde encontramos la famosa Lista Real de Ábidos. Es un bajorrelieve con los nombres de los faraones más importantes que gobernaron antes que Seti I. Concretamente hay 76 y esta pared la podemos encontrar en la sala de los antecesores. Es en Ábidos donde también encontramos el famoso jeroglífico del helicóptero. Según una teoría alternativa, lo que estáis viendo ahora mismo es un helicóptero, un submarino, un zeppelin y un avión. Y la verdad es que es una simple pareidolia. Este jeroglífico tiene un significado muy distinto del que da esta teoría y bueno, pues próximamente en otro vídeo os lo explicaré al detalle, pero ya os adelanto que realmente este jeroglífico son los nombres de Seti I y encima de su nombre está escrito el nombre de su hijo Ramsés II. El templo de Ábidos tiene los siguientes elementos: la fachada del templo, 2 salas hipóstilas, habitación sin acceso, primer vestíbulo, segundo vestíbulo de Osiris, 4 almacenes del tesoro, 7 capillas que están dedicadas a los dioses que os he mencionado anteriormente, el vestíbulo del dios Nefertún y de Ta-Sokar, la capilla de Nefertún, la capilla de Ta-Sokar Osiris y el vestíbulo de las barcas. En la antigüedad, en este templo se celebraba una peregrinación de adoración para el dios Osiris. Los antiguos egipcios pensaban que en este lugar había sido sepultada la cabeza de dicha divinidad. La celebración que se realizaba en Ábidos eran los misterios de Osiris, una fiesta religiosa muy importante. En ella se recreaba la muerte y resurrección del dios Osiris. Osiris era hijo de los dioses Nut y Geb y hermano de Set, Isis y Neftis. Osiris es el dios de los muertos y dueño del inframundo y simboliza la resurrección y la fertilidad. Y antes de que naciera Osiris existía una profecía que decía que Osiris sería el dios que gobernaría a toda la humanidad. Esto al dios Ra la verdad es que no le hacía mucha gracia, así que lanzó una maldición a Nut. Esta maldición consistía en que Nut no podía concebir a un hijo en 360 días. Así que un día Nut le pidió ayuda al dios Tot y Tot le pidió ayuda al dios Honsu. Juntos la ayudaron y pudo concebir a su hijo Osiris bajo la luz de la luna.
Como os he comentado, la cabeza de Osiris estuvo en Ábidos, y para hablar de esto nos tenemos que remontar a un mito muy antiguo e importante, en el que resumidamente su hermano Set, que era dios del desierto y de lo que es infértil, le tiene mucha envidia y decide acabar con su vida. Primero lo mata y después divide su cuerpo en 14 trozos y los esparce por Egipto. Finalmente, la diosa Isis, con la ayuda de 7 escorpiones, Tot, Neftis y Anubis, encuentra los trozos del cuerpo de Osiris y Anubis lo momifica, Osiris resucita unos instantes y la diosa Isis se convierte en Milano y se queda embarazada de Osiris. Este mito nos transmite que la muerte no es el final, nos está transmitiendo un mensaje de regeneración y por este motivo esto está relacionado con los ciclos repetitivos de la vida, como por ejemplo las cosechas, las fases de la luna, las estaciones. Concretamente, la cabeza de Osiris se encontraba en lo que actualmente conocemos como el Osirión de Ábidos. Es el cenotafio que el faraón Seti I mandó a construir en Ábidos. Y en este lugar, en el Osirión, podemos ver decoraciones del famoso Libro de las Puertas. El Libro de las Puertas es un texto funerario que cuenta el viaje del difunto por el inframundo, un viaje que tiene lugar durante las 12 horas nocturnas, y en ese viaje hay 12 puertas que hay que pasar. En el Osirión encontramos la flor de la vida, y la verdad es que es algo bastante llamativo, ya que es el único grabado de la flor de la vida hecho por los egipcios, y de todas las representaciones de este símbolo que hay en todo el mundo, la del Osirión es la más antigua. El templo de Dendera es un templo tolemaico que se encuentra muy cerca de la ciudad de Dendera. Fue construido en los tiempos de Ptolomeo XII y Cleopatra II, y posteriormente los romanos también añadieron elementos al templo. Dendera, en la antigüedad, fue un lugar de capillas y santuarios. El faraón Pepi I, es decir, estamos hablando del reino antiguo, mandó a construir en este lugar un templo, y también en la dinastía XVIII se construyó en este lugar. La última construcción que se realizó en Dendera es el Mamisi de Nectanebo I. Este templo está dedicado a la diosa Hathor y es uno de los templos que están en mejor estado de conservación, ya que estuvo bajo las arenas del desierto mucho tiempo hasta que a mediados del siglo XIX lo encontró Auguste Mariette.
Este templo tiene los siguientes elementos: el templo principal, que es el dedicado a la diosa Hathor, un kiosco romano, una basílica cristiana que fue construida en el siglo V, un sanatorio que se usaba para bañarse en las aguas sagradas, el templo del nacimiento de Isis, un lago sagrado, el Mamisi de Nectanebo I, un Mamisi romano, puertas monumentales de Dominiciano y Trajano, una gran sala hipóstila, la pequeña sala hipóstila, la entrada de ofrendas, el lugar donde se guardaba el tesoro, la salida al pozo, un laboratorio, un almacén, un santuario principal, el santuario del gnomo de Dendera, el santuario de la diosa Isis, el santuario del sistro de Hathor, el santuario de dioses del Bajo Egipto, el santuario de Hathor, el santuario del trono del dios Ra, el santuario del dios Sokar, el santuario del dios Horus, el santuario del dios Ra, el santuario del collar Menat, el santuario de Horus, un acceso a las escaleras, el salón de ofrendas, el salón de la Eneada, el patio de la primera fiesta y una escalera que conduce a la terraza. Es en este templo donde encontramos las famosas bombillas. Se encuentran en una cripta, pero realmente no son bombillas. Lo que parecen bombillas realmente son unos capullos de flores de loto, y lo que hay representado en estos grabados es el nacimiento del dios Harsomptus. Es el dios Horus, unificador de las dos tierras, es decir, del Alto y del Bajo Egipto. Es hijo de Hathor y de Horus y, según la mitología, nacía como una serpiente desde dentro de una flor de loto. La gran mayoría de representaciones que vemos en las paredes de este templo son mitos que hacen referencia al nacimiento, a la vida, a la muerte, a la creación del mundo. En la terraza de este templo encontramos el famoso zodiaco de Dendera. Es un bajorrelieve que se encuentra en el techo de la pronaos de una cámara que está dedicada al dios Osiris, y el original se encuentra en el Museo del Louvre en París. Es un zodiaco que tiene forma circular y es único en el arte que podemos encontrar del Antiguo Egipto, ya que normalmente los zodiacos tenían forma rectangular. Este zodiaco tiene representaciones de constelaciones, es un mapa de las estrellas que tiene 12 constelaciones, y la datación más aceptada de este zodiaco es que fue realizado en el año 50 a.C., ya que los planetas y las estrellas que hay representados en él en esa época estaban en esa posición. Algo que hace único a este templo es que se puede subir a la terraza y desde ahí se puede ver todo el complejo de Dendera.
Como este templo está dedicado a la diosa Hathor, vamos a hablar resumidamente de ella. Hathor era la diosa de la alegría, de la música, de la danza y del amor. Era hija del dios Ra y esposa del dios Horus. Es una diosa vaca, que la podemos ver también representada con cuerpo de mujer y en la cabeza lleva unos cuernos y un disco solar. Esta diosa es muy importante en los mitos del inframundo y era conocida como la Dama del Sicomoro, ya que siempre estaba escondida entre las hojas del sicomoro y salía para ofrecer a los difuntos el agua y el pan de bienvenida. Se cree que esta diosa en Egipto fue venerada desde tiempos muy remotos, desde el predinástico, y estaba asociada a la fertilidad. A esta diosa se le rendía culto en muchos templos, pero los santuarios más importantes en los que Hathor era venerada era en los de Memphis durante el Imperio Antiguo y más tarde en el de Dendera. El templo de Luxor es uno de los templos más importantes del antiguo Egipto y se encuentra en el centro de Luxor, en la orilla este del Nilo. En la entrada principal podemos ver los pilonos, estatuas de Ramsés II y un obelisco, pero falta un obelisco que actualmente se encuentra en la Plaza de la Concordia en París y fue donado por el gobernador egipcio Mehmet Ali en el año 1830 a petición del egiptólogo francés Jean-François Champollion. Este templo tiene una avenida de esfinges que en su día llegaban hasta el templo de Karnak, formando así 3 kilómetros con alrededor 1400 esfinges. Fue construido principalmente a lo largo de las dinastías 18 y 19, pero fue modificado y ampliado hasta la época ptolemaica. La construcción comenzó por orden del faraón Amenofis III y se completó en su forma original durante el gobierno de Ramsés II, alrededor del año 1250 a.C. El templo originalmente fue un templo de culto al dios más importante del panteón egipcio, al dios Amón-Ra, pero se fue transformando con el paso de los años para adorar a más divinidades. Por ejemplo, durante la época ptolemaica se veneró al dios Serapis.
Posteriormente, durante la época del dominio romano, se instaló, en primer lugar, una capilla en honor a Augusto, emperador que fue divinizado y posteriormente, cuando la legión romana convirtió el templo en un castro, albergó el culto a otras divinidades romanas. Con la llegada del cristianismo se construyeron iglesias en el interior del templo y a día de hoy aún se pueden ver restos de una que estaba situada en el patio de Ramsés II y en ella después se puso una mezquita. Como podéis ver, es un templo por el que han pasado egipcios, griegos, romanos, cristianos y musulmanes. Este templo estaba dedicado principalmente al dios Amón-Ra, también a su mujer Mut y a su hijo Honsu, que forman la tríada de Tebas. En este templo se celebraba uno de los festivales religiosos más importantes de su época, que es conocido como el Festival de Opet. Se celebraba durante el segundo mes de la crecida anual del río Nilo. El templo de Luxor está formado por los siguientes espacios que os voy a comentar, que fueron añadiendo diferentes gobernadores, ampliándolo de esta forma cada vez más y adecuándolo a las diferentes necesidades religiosas de la época. En el templo podemos encontrar un santuario para el dios Amón, el santuario de la barca, el cuarto de nacimiento, un santuario romano, la sala hipóstila, un tercer pilón, una columnata procesional, un segundo pilón, un primer pilón, obeliscos, el templo de Amón, que fue ordenado a construir por Amenofis III, un patio solar que fue mandado a construir por este faraón, la parada de la barca que fue mandado a construir por Tutmosis III y Hatshepsut, el santuario de la tríada de Tebas que fue mandado a construir por Ramsés II, una columnata que fue mandada a construir por Tutankamón y Horemheb, un gran patio que fue mandado a construir por Ramsés II y un kiosco que fue mandado a construir por Sabaka.
El templo de Karnak se encuentra en la orilla este del Nilo, en la ciudad de Luxor, y en la antigüedad esta ciudad era conocida como Tebas. Más de 30 faraones participaron en la construcción de este templo, que comenzó en la dinastía 18, aunque este lugar ya tenía un templo menor construido de antes, y cada gobernante egipcio que trabajaba en Karnak dejó su propia marca arquitectónica. La construcción comenzó hace 4000 años y continuó hasta el momento en el que los romanos tomaron el control de Egipto. Hay 134 columnas en total, las 12 más grandes miden 21 metros de altura y las otras 122 columnas miden unos 12 metros de altura. El templo de Karnak tiene 3 zonas sagradas donde se veneraba a 3 dioses, al dios Amón, a Mut y a Honsu, que son las divinidades que forman la tríada de Tebas. En este templo encontramos el recinto de Amón-Ra. Es el más grande del templo y, como su nombre nos lo indica, está dedicado al dios Amón. El recinto de Honsu está situado al norte del dedicado a Amón-Ra. El recinto de Mut es un poco más antiguo que el de Amón-Ra y está situado al sur del recinto de Honsu y estaba dedicado a la diosa Mut. El templo de Opet está dedicado al festival religioso celebrado en el segundo mes de la crecida anual del río Nilo. Esta celebración duraba 27 días y la estatua del dios Amón iba en barca desde el templo de Karnak hasta el templo de Luxor. En esta fiesta se realizaban sacrificios en honor al dios Amón. Y también podemos encontrar el templo de Ptah, que está dedicado a esta divinidad. Los edificios que forman el templo están de una forma que se encuentran a lo largo de una ruta que en la antigüedad comunicaba el embarcadero del río Nilo, Karnak y el templo de Luxor. La Avenida de las Esfinges es un camino de medio kilómetro que tiene 40 estatuas de esfinges que están representando al dios Amón. En la antigüedad llegó a tener 3 kilómetros de largo y eran 100 esfinges las que formaban esta avenida. El lago sagrado lo encontramos en el santuario de Amón y tiene unas dimensiones de 130 metros de largo y 77 metros de ancho. En Karnak podemos encontrar el mayor obelisco que todavía sigue en pie en Egipto a día de hoy. Mide 30 metros y pesa 343 toneladas y lo mandó a levantar Hatshepsut, una mujer que en la dinastía 18 pasó de reina a faraona. El primer ritual que se realizaba cuando se inauguraba un templo era un ritual conocido con el nombre de estiramiento de la cuerda, Pet Shesh. Este ritual está documentado desde tiempos muy antiguos, desde la dinastía I.
Con este ritual, los sacerdotes buscaban orientar los ejes principales del templo hacia objetivos prominentes, como por ejemplo puntos astronómicos. En el templo de Karnak, esta orientación se hizo hacia el punto por donde sale el sol en el solsticio de invierno. Después esparcían por el suelo yeso para purificar esta zona, se excavaban unas trincheras de fundación y se hacían los primeros adobes y se colocaban los depósitos de fundación, materiales enterrados en los cimientos de estos edificios para de esta forma poder conmemorar su construcción, y de esta forma también era como pedir el favor de los dioses. Cuando la construcción del templo estaba terminada, se purificaba este lugar con fumigaciones y se leían textos, y ya todo quedaba listo para ser consagrado al dios que iba a vivir en ese templo.